Y bueno, Paola, desde Guanajuato, donde se ha hecho este tremendo trabajo, vámonos ahora directamente a el lado de Oaxaca. Allá, como nosotros ya se encuentra justamente eh, estamos platicando justo sobre los 8 años de feminicidio también. Desde la semana pasada venimos hablando un poco sobre los 8 años del feminicidio de la fotoperiodista María del Sol Cruz Jarquín, ocurrido en Juchitán, Oaxaca. Ahí familiares, periodistas y organizaciones han levantado la voz porque mantienen viva la exigencia de justicia ante un caso que continúa marcado por la impunidad. Insisto, es el feminicidio de la fotoperiodista María del Sol Cruz Jarquín. Su madre, la periodista Soledad Jarquín, ha denunciado durante años distintas irregularidades, omisiones y presuntas redes de protección política que han impedido el esclarecimiento total de los hechos. En el aniversario del crimen, ya colectivos y defensoras de derechos humanos volvieron a alzar la voz para recordar la deuda que tiene el Estado y todos aquellos datos que siguen pendientes, porque el caso de María del Sol se ha convertido en un símbolo de lucha contra la violencia feminicida y la impunidad, no solamente en Oaxaca, sino en todo el país. Soledad Jarquín, qué gustazo tenerte con nosotros acá en Reporte Territorial. Soledad, platícanos esos 8 años, estas manifestaciones y esta bola o esta serie pues de impunidades que ha habido en torno no solamente contra tu hija, sino también contra ti y contra tu familia. Muchísimas gracias a ambos por el espacio, a Reporte Territorial, porque pues es siempre necesario decir qué está pasando, ¿no? Bueno, ocurrió el 2 de junio de 2018 en Juchitán de Zaragoza. En ese momento era el 9º municipio más peligroso del país y mi hija María del Sol Cruz Jarquín, estaba trabajando como jefa del área de comunicación en una Secretaría de Estado en Oaxaca y es mandada por su jefe a cubrir una campaña política en ese momento de su hermano que aspiraba a ser presidente municipal. En esa misma planilla estaba Pamela Terán, que era la segunda, y bueno, ellas salieron después de trabajar todo el día, recién habían lanzado la campaña, salen a cenar y luego se van a un bar a tomarse unas cervezas. Saliendo del bar es donde son atacadas por un comando armado y bueno, son asesinadas ellas dos y el chofer de Pamela. Son 3 víctimas cuyo crimen pues se extiende en el caso de mi hija porque antes de todo se comete un delito electoral al mandar a una trabajadora de una secretaría a una campaña política. Eso creo que lo tenemos todos más o menos claro, que es un delito electoral. De ese delito electoral, quiero decirles, no ha pasado nada. El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca no hizo lo que tenía que hacer como representante de la sociedad, porque en esa carpeta de investigación yo fui excluida. Entonces, pues yo no le pude dar el seguimiento que hubiera querido y se quedó como dijéramos, en el limbo, por decirlo de alguna manera, pero bueno, es un claro hecho de impunidad. No fueron castigados ni el secretario Francisco Montero López, ni su hermano, el candidato Ageo Montero López, que eran los dos, uno que le había mandado y otro que había usufructuado recursos del Estado, sean materiales, personales o económicos. El segundo delito es en tiempo que se comete, es el feminicidio. Se abre una carpeta por los 3 crímenes, o los 3 asesinatos, y es una carpeta que dice homicidio calificado. No avanza la carpeta, se detiene a un primer presunto implicado que es puesto en libertad. Al año se detiene un segundo implicado con los mismos argumentos que el primero, pero sí es vinculado a proceso porque es más clara. Hay como dijéramos, hay evidencia videográfica de su presencia en el momento del ataque. Y bueno, en noviembre del 22, la carpeta se cierra por falta de pruebas. ¿Qué había pasado con esa carpeta? La carpeta había sido saqueada
las pruebas periciales fundamentales. Cuando nosotros revisamos, cuando hay cambio de fiscal, revisamos la carpeta, ya no estaban esas pruebas periciales, las habían saqueado, como por ejemplo la de balística. En su lugar habían puesto otra prueba de otro crimen cometido en otro municipio. De ese tamaño era la forma en que le intervinieron esa carpeta de investigación. El tercer delito que se comete muy temprano, horas después del asesinato, del feminicidio, y esa carpeta se detiene 2 años después, mucho tiempo después, a una persona, y lo que se logra pues es llevar un proceso lento, tortuoso, sin detención, de quien se había llevado las cosas del hotel. ¿Qué eran las cosas de Sol? Su cámara fotográfica, su computadora y su cámara videográfica. ¿Qué tenían? ¿Qué les interesaba ocultar? Nunca lo supimos, nunca lo sabremos, porque este es el momento en que no tenemos nada, a pesar de que yo hablé con el fiscal a las 4 de la tarde, es decir, habían pasado poco menos de 24 horas cuando yo hablé con el fiscal y le dije, fulano de tal le acaba de decir a una amiga de mi hija que él tiene las cosas, y nunca lo detuvieron. Después, hasta el 22, finalmente hay una sentencia, pero el juez le dice, la MP dice, llamo a los policías, a mis compañeros del Ministerio Público para que se lo lleven directamente al penal, a su internamiento, y el juez dice, no, yo le doy 3 días para que él se interne por su propio pie. En próximos meses se cumplirán 4 años de que eso no sucede. Después de que se cierra la carpeta por homicidio calificado, hay una nueva carpeta que se abre al mes, al poco tiempo, por feminicidio de las 2 mujeres, y una carpeta por homicidio de Adelfo. Y al año se vuelve a cerrar la carpeta. Es decir, no tuvimos acceso a la justicia. El argumento es que había pasado, es decir, en 23 se cierra nuevamente la carpeta. Nunca tuvimos acceso a la justicia. Ninguno de los 3 delitos que se llevaron por un proceso penal, porque hay otros delitos por procesos administrativos, pero te quiero decir, nada, no hubo nada. Los funcionarios de la fiscalía que tuvieron injerencia y que metieron las manos en esa carpeta, todavía algunos trabajan en la Fiscalía General de la República, otros litigan por su cuenta, algunos más seguramente trabajan en la Fiscalía. El fiscal que obedeció la orden de no llevar adelante esto, pues es fiscal de la Fiscalía General de la República en el Estado de México. Es decir, se les premia a estos delincuentes burocráticos, a estos delincuentes administrativos, con nuevos cargos, pero nunca, y por eso yo dije este 8 de junio, este 2 de junio, cuando hicimos un acto conmemorativo, pues que a las víctimas se les castiga en México y no se les da nunca la justicia. Soledad, eso es tremendo, eso que platicas, esa serie de irregularidades son súper tremendas. Extraen información, hay personas que están libres pese a que las seguimos esperando. Digo seguimos porque hay que entender que esto que está pasando debemos hacer lo propio. Y no solamente en Oaxaca, no solamente en Juchitán, y hablo en general como sociedad civil. Aquí se silenciaron voces y particularmente estamos hablando de un sistema de justicia que no nos ha dado justicia. Soledad, lo que este crimen ciertamente reaviva y nos hace entender a los mexicanos, o nos tendría que hacer entender a los mexicanos, toda esta serie de impunidades. Hoy por hoy, si nosotros nombráramos a personas, si es que podemos nombrar a personas presuntamente responsables, no solamente por el feminicidio, sino también por todas estas irregularidades, ¿a quiénes nombraríamos? Yo en primer lugar nombraría al exgobernador de Oaxaca, José Murat. En segundo lugar, a Alejandro Murat. Y en tercer lugar, a otra serie de funcionarios, y te voy a decir por qué. Porque en estos jalones y estirones, lo que conseguimos en el 22, en el 20, fue que nos pusieran en las manos una carpeta
un cuaderno de colaboración que hizo la Fiscalía, es decir, se ordenó dejar en paz la investigación, pero un policía de investigación siguió la investigación y lo que descubre es lo que no quiere y se niega sistemáticamente a investigar la propia fiscalía. Guardan el cuaderno de colaboración, lo ponen en algún lugar para que nunca más nosotras tuviéramos acceso a ella. Pero cuando hay el cambio de fiscal, este policía, uno de los fiscales nos los pone sobre la mesa tratando de que no lo corra el nuevo fiscal. Entonces, ahí lo que descubrimos es que están involucrados 3 expresidentes municipales, cuyos nombres no puedo decir, pero son 3 expresidentes municipales. ¿Por qué no puedo decir los nombres? Porque no fueron juzgados. Wow. Porque nunca se les llamó a la justicia, pero son 3 expresidentes municipales de Juchitán de Zaragoza, 2 hombres y una mujer. ¿Quién más está? ¿Qué pasó con ellos? Ellos recibieron 40 millones de pesos para hacer lo que tuvieran que hacer para que ganara el candidato de Morena. Es decir, con ese dinero, ellos orquestaron todos. Hay un enlace de cómo ellos contratan a los sicarios. ¿Y quién les entrega el dinero? Pues quiero decirte que les entrega el dinero un actual senador de la República de Morena. Esa es la situación por la cual este crimen se queda totalmente en la impunidad. Gracias por compartirnos esto, Soledad. La verdad es que escucharte y escuchar las omisiones, ¿no? Pues es desgarrador para quienes pues simpatizamos como madres incluso, ¿no? Contigo, pues porque el Estado no brinda seguridad, pese a que justo en el programa hemos estado hablando de que el gobierno invierte en la seguridad de las personas y que en realidad cuando lo vemos materializado, pues eso prácticamente no existe, ¿no es cierto? Preguntarte, para ti como madre, como periodista, como víctima y directa o indirecta de feminicidio, ¿qué te implica a ti tener como en la mente reportear todos estos temas de feminicidio cuando te das cuenta que en realidad la realidad es otra para quienes buscan justicia? Sí, bueno, fue terrible. Yo creo que al negarse la justicia para mí, lo que hice fue ponerme a escribir sobre este caso y revelar lo que sabía sin poder decir los nombres de las personas. Claro, quien conoce Oaxaca sabe a quién me estoy refiriendo. Entonces me implicó muchas cosas, pero desde el primer momento implicó amenazas. Desde el primer momento implicó pues ¿no? Este saber que estás frente a un Estado que es una barda de impunidad, algo donde tú no puedes acceder o pensaban que no íbamos a acceder nunca. Y esa impunidad pues es una losa pesada, ¿no? Es muy pesada porque cuando te volteas y ves a las personas que sí alcanzan algún grado de justicia con estos mismos tipos de delito, pues te das cuenta de que ellas tienen que seguir procesos a lo largo de 9 años, por un lado. O sea, pero cuando hay políticos involucrados, hay al menos 3 casos de feminicidio, bueno, 2 feminicidios, un accidente que debió de haberse seguido como feminicidio y el caso de la misma Malena, la compañera que fue quemada con ácido, María Elena Ríos. Son 4 casos donde hay políticos, donde hay injerencia de personas que están dentro de la política y quiero decirte que ninguno de los 4 llega a una justicia plena. ¿Qué implica entonces para mí? Tener una vida acotada, de algún modo puedo decirlo, porque no puedes seguir tu vida normalmente. Tu vida se corta, tu vida tiene un antes y un después. Entonces, lo que yo hacía, lo dejo de hacer de manera permanente y tú dejas de ser la periodista para convertirte en la activista, ¿no? Ese es el asunto fundamental. Tienes que dejar casi de lado tu historia personal. Lo otro es que yo tuve que casi desde el primer momento que tener, y hasta este momento, escoltas. Y vivir con escoltas es como un poco cómodo si tú quieres, pero me he puesto a pensar qué va a pasar conmigo después de que me tengan que quitar las escoltas. Yo tengo que volverme a adaptar a un nuevo sistema, adaptar mecanismos de cuidado, porque va a suceder en cualquier momento, ¿no?
¿Y por qué tengo escoltas? Porque estoy señalando a gente muy poderosa, gente que está inmiscuida en cosas muy delicadas como es el tráfico de personas, el tráfico, el huachicol y, por supuesto, el tráfico de otro tipo de sustancias ilegales, ¿no? Estamos hablando del poder que hay, de ese poder corrupto que hay en un municipio tan pequeño como es Juchitán de Zaragoza y que se ha extendido y que ya llegó hasta el Senado de la República, ¿no? Híjole, Soledad, yo te agradezco mucho, de verdad, todo eso que nos cuentas me pone a temblar muchísimo, te soy muy honesto, me pone a temblar mucho y me pone a pensar y es horrible. Lo que sí quiero decirte es, primero, nuestro reconocimiento desde territorial de esos 17 medios de comunicación en los 2 estados del país, entre ellos Oaxaca. Este abrazo que es, porque ciertamente Paola es madre, yo soy padre, y no queremos estar nunca en lo que has estado viviendo durante 8 largos años, con una serie de inequidades, con una serie de impunidades. Ya lo dijiste, hay nombres de personajes, alcaldes, senadurías y más políticos que se han metido en esto, que han metido sus manos en esto. Soledad, te agradecemos Claro. mucho que has estado con nosotros, que con nosotras en este reporte territorial. Tienes la puerta abierta de este reporte territorial, tienes la puerta abierta en Territorial Alianza de Medios. Yo solamente quisiera agradecerte en verdad por todas y por todos acá y decirte que qué valiente eres por todo esto que estás reportando, y hay que poner ojo a quien nos esté viendo, a quien nos esté escuchando en este reporte editorial, hay que poner ojo a Soledad Jarquín Edgar. Ella es periodista, está en Oaxaca, está denunciando y tenemos que poner mucha atención sobre lo que está pasando en esa región. Muchas gracias, Soledad. Muchísimas gracias, Marcos. Muchas gracias, Paula, de verdad. Y les deseo que este reporte territorial tenga larga vida, de verdad. Se necesitan estos espacios. Gracias de todo corazón. Gracias a ti, Soledad. Un abrazo, muchas gracias. Gracias por compartir. Gracias, hasta la próxima. Y recordemos, el nombre es María del Sol Cruz Jarquín, quien fue asesinada hace 8 años en Juchitán de Oaxaca. María del Sol Cruz Jarquín. Su madre, Soledad Jarquín, se encuentra en pie de lucha, colega periodista, amiga periodista, parte de este reporte territorial, parte de Territorial.